Ser Podcast. Nos encantan las semanas en las que se nos acumulan los estrenos internacionales. Hablamos con actores y tenemos ganas de ver mucho más de esas series. En este episodio hablamos con los protagonistas de Los Amos del Aire, la miniserie bélica producida por Spielberg y por Tom Hanks, que protagonizan Austin Butler y Barry Keoghan, dos de los chicos de moda. También conversamos con Lulu Wang, de la nueva serie de Prime Video en Amazon, protagonizada por Nicole Kidman. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión no vamos a cantar el himno de América, eso ya se lo dejamos a Mariah Carey y a Beyoncé para la Super Bowl. Nosotros, pero sí vamos a hablar de una trilogía bélica y patriótica como toda la ficción bélica de Estados Unidos, que es quizá una de las trilogías más exitosas de la pequeña pantalla. Así que con épica y patriotismo ha entrado por la puerta Dani Garrán. Qué solemnidad. ¿Qué tal? Bueno, es que ya tengo ganas de apuntarme al ejército americano. Hombre, con Barry Jane, con Austin Butler yo también me apuntaba con al mis ejército, amigos, ya. ¿no? Pero vienes un poco vestido con una buena cazadora de aviador de esas que llevan, sí, que son chulísimas. Yo ahí me veo, ¿eh? Vienes un poco como profesor de aeróbic. Un poco americano. sí, también. Sí. Dejémoslo estar. Bueno, hace 20 años, Tom Hanks y Steven Spielberg produjeron la premiada Hermanos de Sangre, que se acercaba a esa infantería paracaidista. A ella siguió una década después de Pacific, con los marines como protagonistas, y ahora vuelven a estar en los créditos de Los Amos del Aire. Es la nueva serie que pone el foco en la contienda aérea. Sí, en la Segunda Guerra Mundial un grupo de aviadores estadounidenses se jugó el pellejo para vencer a la Alemania nazi. Su heroicidad dejó numerosas historias que ahora se llevan a la pantalla en forma de serie dramática con grandes dosis de épica, mostrando a jóvenes soldados que arriesgaban sus vidas para acabar con el fascismo en Europa. Una serie que ha costado 250 millones de euros, presupuesto que ha dejado fuera de juego a HBO, la cadena que se llenó de gloria con esas dos anteriores, y ahora el tanto se lo lleva Apple TV+. Sabéis que es nuestra primera misión aquí. Confío en que recordéis las prácticas. ¿Y cuál es vuestra función? Hagámoslo bien. Soltémosles las bombas a los putos nazis y nos iremos pronto a casa. Sí, señor. El comandante va a volar con nosotros. ¿Comandante? Primera vez en el meollo, chicos. Afinad la puntería y a derribarlos. Sí, señor. Steven Spielberg y Tom Hanks, como decíamos, se coronaron con Hermanos de Sangre, una de las miniseries más importantes de la historia de la televisión. HBO se consagró con ella y ahora se puede ver en Netflix porque la ha licenciado Hermanos de Sangre, que esto tendremos que hablar algún día de qué está pasando entre las plataformas que ahora se lincian sus mejores series, o sea, no cualquiera vendida, sí, sino las que te dieron gran renombre. O sea, y las que las tenías en exclusividad. Bueno, pues vuelven a colaborar, como decíamos, juntos, en colaboración con el reputado también Gary Weitzman. Ahora vuelven al género que los encumbró en la pequeña pantalla tras la también muy exitosa, como decía Pepa, de Pacific, y hablábamos con Gotchman de cómo surgió esta tercera pieza y de por qué creían necesario imprimirle tanta épica. Primero de todo, nos encanta contar historias. La serie surgió porque Steven Spielberg le mostró a su padre Hermanos de Sangre y le encantó, porque fue piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y le preguntó que por qué no hacía una serie sobre pilotos. Todo esto se quedó grabado en nuestra mente. Hablé con Tom Hanks y todos pensamos que era una buena idea, pero necesitábamos encontrar el material con que hacer este tipo de serie. Y también necesitábamos unos años para que la tecnología llegara a un punto en el que pudiéramos poner a los hombres en aviones en el aire, y que fuera real. Así que esto es lo que hicimos. Todas las cosas pasaron. Teníamos el libro Los Amos del Aire, de Don Miller. Lo hemos desarrollado durante muchos años. Y finalmente, la tecnología se aceleró y pudimos hacerlo. The technology came up to speed and we were able to make it. It's all complicated because, you're taking... Ha sido complicado porque hemos invertido una cierta cantidad de tiempo descubriendo cómo había que desglosarlo y cuáles eran los personajes que funcionaban mejor para que la historia se cuente. En la condensación es donde está la mayor parte del trabajo, el tratar de averiguar cuánto tiempo pasamos aquí y allá. Es ridículo que tengamos que hacer estas cosas, pero ya sabes, es lo que hacemos. That's what we do. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación, jóvenes sin experiencia en combate.
Sus vidas dependen del orden, la disciplina y su ejemplo. What they did was important in Lo que hicieron fue importante e implicó una valentía increíble. Chicos jóvenes que iban allí sin saber realmente lo que estaban haciendo. El 75% de ellos cayeron. Y fue una misión descabellada. Tratar de preparar a Europa lo más posible para que pudiéramos desembarcar nuestras tropas, las tropas de Hermanos de Sangre. Y sí, es una historia muy, muy importante a la que arrojar luz. very important story to be lit up. Los días de misión siempre había un desayuno especial. Huevos, tostadas francesas, tortitas, raciones dobles de bacon, zumo natural de pomelo y un par de tazas de café. Los hombres lo llamaban la última cena. We're not in a great state in our world. Nuestro mundo no está en un muy buen estado en este momento. Cada vez que podamos arrojar luz en partes de nuestra historia con problema paralelo, creo que es importante dejar que la historia hable y espero que la gente escuche. Podemos hacer cosas mejores, ¿sabes? Quizás resuelva alguno de nuestros problemas. Maybe solve some of our problems. Hermanos de Sangre fue una gran cantera de actores. Ahí conocimos a Michael Fassbender, nada más y nada menos, a Damian Lewis, a Andrew Scott y a Tom Hardy. En Los Amos del Aire hay una nueva generación que pilotan esos B-17, algunos de ellos en la carrera de los Oscars. Sí, al igual que pasaba con sus series predecesoras, es un reparto muy coral. El líder de la brigada está interpretado por Austin Butler, nominado al Oscar en su momento por dar vida a Elvis y al que veremos en la segunda parte de Dune. Y a este se suman Callum Turner, Anthony Boyle y Nate Mann, y también veremos a Ralph Lowe y Barry Keoghan, nominado al Oscar por Sharboon. Hemos hablado con ellos y todos coinciden en la devoción que sentían por Hermanos de Sangre y de Pacific, como nos decía aquí Austin Butler. I was such a huge fan of Band of Brothers and of the Pacific. Decía el actor que era un gran fan de ambas, de Hermanos de Sangre y de Pacific, y de todo el equipo involucrado en ellas, así que pues para él era una obviedad, un sentimiento de privilegio y de honor poder dar vida a esta historia sobre la valentía de los jóvenes que consiguieron nuestra libertad a costa de sus vidas. Se sentía muy privilegiado. Barry Keoghan, como decía Dani, es también uno de los actores del momento, con Jacob Elordi por su papel en Salzburg. Él ya estuvo nominado el año pasado al Oscar y, al igual que sus compañeros de aviación, no se lo podía creer cuando vio eso en su bandeja de entrada del email, el nombre de Steven Spielberg. Dice, recibes un correo electrónico y ves Steven Spielberg, no exactamente de Steven Spielberg, pero ves Steven Spielberg y Tom Hanks y piensas, estoy dentrísimo. Y luego una continuación de las maravillosas Hermanos de Sangre y de Pacific. Conozco a actores que han estado en esas dos series, es algo de lo que quería formar parte. Bueno, la épica y la espectacularidad de las visiones de los aviadores aparece desde el primer momento en la serie. Los actores han tenido que someterse a un entrenamiento físico muy exigente para meterse en esos bombarderos, pero lo que más les ha costado, nos contaban, era entrar en la mente de esos jóvenes que se jugaban la vida a diario. Nate Mann hablaba así de este otro entrenamiento. Decía que el componente psicológico es una parte esencial para entender una serie como esta en la vida de estos hombres que estaban cara a cara con la muerte constantemente, y ellos intentaron entender esa experiencia lo mejor posible para retratarla de una forma auténtica. La experiencia de rodarla fue muy física, muy exigente. Las secuencias en el aire las grababan durante horas y semanas para mostrar ese componente emocional de una manera más real y hacer que también el trabajo fuera más real para ellos. Y por último, el hijo de Jude Law, Ralph Lowe, también participa en Los Amos del Aire y nos contaba otro Nepo Baby, Pepa, y nos contaba, es que Hollywood está lleno de esto, y nos contaba que lo que más le había impactado es la cantidad de vidas que se perdieron en este episodio de nuestra historia. Es que los jóvenes de verdad no leen los libros de historia donde han estudiado. Decía que en una fracción de segundo podían caer 3 aviones, con las pérdidas que eso implicaba y la factura que pasaba al resto de compañeros. I'd say that what the show does like a great job of as well is kind of showing the different psychological
decía que la serie también hace un gran trabajo mostrando las diferentes reacciones psicológicas y traumas por los que estaban pasando los chicos. Algunos empezaron a beber, otros se aislaron del resto del grupo, algunos estaban enfadados y había muchos tipos de reacciones. Estaban pasando por muchas cosas. Nunca hubo un día en el que descansaron o pudieran dormir bien, así que probablemente no podían dormir, perdían amigos y se enfrentaban a la idea de no poder volver a casa y volver a ver a sus seres queridos. Bueno, pues Los Amos del Aire, mucho actor, mucho músculo, mucho muerto. Mucho avión, mucho dinero. Yo creo que hay demasiado dinero, me parece. Demasiadas mujeres. Me parece que es una serie muy majestuosa, muy brillante, con una brillantez técnica increíble. Parece verdaderamente que estás en uno de esos bombarderos B-17 sobrevolando y tirando bombas encima de los nazis, pero se queda un poco vacía. Me parece que tiene un cascarón muy bonito, pero no es más que eso, una demostración de técnica. Nos decía el productor que habían tenido que esperar todos estos años para hacerla, porque necesitaban que la tecnología avanzara para poder filmarla, pero se queda un poco ahí. O sea, me parece que las dinámicas de personajes están vacías, no les conocemos, no sabemos cómo son ellos internamente, y creo que ya no nos vale toda esa demostración de patriotismo. Han pasado 20 años, claro, creo que se nos ha refinado un poco el gusto, el morro, el gusto a la hora de ver las series, y creo que ese despliegue de banderas estadounidenses ya hoy en día no es solo suficiente. Un poco más de escala de grises, ¿no? No hace falta que los estadounidenses sean los buenos, los británicos un poquito malos y los nazis malísimos. Sí. Necesitamos personajes pues que no tan maniqueos. No, pero sí que es verdad que pesan el tiempo que ha pasado, especialmente no tanto a lo mejor por la historia, sino por el propio género bélico, ¿no? Se ha contado desde muchísimos puntos de vista la Segunda Guerra Mundial, en este caso desde esta épica acción patriotismo. En Hermanos de Sangre era sorprendente porque era verlo en televisión, algo que habitualmente con esos recursos de los que tiró HBO en ese momento estaba reservado a una gran peli de cine, hacer ese relato de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, han pasado 20 años y no solo se han hecho muchas pelis de la Segunda Guerra Mundial, sino que se han hecho muchas pelis de aviones. O sea, ahí está Top Gun, ¿no? Entonces creo que aunque aquí incluso Hermanos de Sangre y de Pacific era mucho más directa en lo que se refiere a la acción, a la cuestión de los entrenamientos y demás, y aquí reservan una parte más a la intimidad de ellos, a la gestión emocional de todo este proceso, porque al final eran chicos muy jóvenes, ¿no? Enviados a morir a la guerra, no encuentra el control, y eso que, como dice Dani, la factura es impecable y creo que es una gran serie, ¿no? Y que tiene eso, pero le falta el atractivo de algo más en 2024. Bueno, pues vamos con otro estreno de la semana, Expatriadas. Es una serie producida y protagonizada por Nicole Kidman, que se puso en contacto con la cineasta Lulu Wang para sacarla adelante. La producción, dirigida por la estadounidense de origen chino Lulu Wang, como dices, estrenada en Prime Video, narra la vida de 3 mujeres estadounidenses que viven en Hong Kong durante el año 2014, mientras afrontan una tragedia común en medio de una tensa dinámica de diferencias sociales y un panorama político cada vez más tenso. Hemos hablado con la directora sobre el duelo y la identidad, temas centrales de la serie y de los guiones escritos por mujeres. Creo que es una serie que te pone en la piel de los personajes y de cómo resuelven diferentes problemas con los que tienen que tratar. Creo que la pérdida es algo bastante ambiguo, es algo importante donde muchas veces no puedes cerrar. Creo que lo más difícil es cuando no consigues cerrar ese duelo. Espero que los espectadores se dejen llevar por la resiliencia de los personajes y por su propia resiliencia. ¿Lo veis? Si lo hubieseis celebrado en Estados Unidos, podríamos haber contratado el mismo catering. Mamá, ahora no. ¿Qué? No he dicho que volváis para siempre. Eso Pero no... te referías a eso. Si hubiese querido decirlo, lo habría dicho sin más. Creo que hay más apertura a las nuevas historias y a las nuevas miradas, pero todavía creo que tenemos un largo camino que recorrer, porque al final en Hollywood todo se reduce a hacer dinero y a veces algunas miradas hacen más dinero globalmente que otras. Necesitamos más oportunidades para tener éxito, más oportunidades para fallar, porque el éxito y el fracaso no pueden caer sobre un solo proyecto.
Es demasiado atribuirle eso a una sola persona, a un solo proyecto. Y creo que necesitamos un volumen mayor de producción que tome riesgos y cuente historias desde perspectivas diferentes que sean contadas de manera universal. Adoro a mi familia, pero cada vez pienso más en dejarles. He alquilado un apartamento en Kowloon. A veces quiero estar sola, ¿sabes? No ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia y que no me recuerden que soy madre de 2 en lugar de 3. Conforme iba entrevistándome con guionistas y tratando de reunir varias perspectivas en el equipo de guión para modelar la historia y los personajes, ocurrió eso, que las mujeres estaban escribiendo de una manera más auténtica. Ha sido un trabajo precioso. Fue antes de la pandemia y pasamos un par de meses compartiendo un espacio seguro con mujeres que venían de sitios muy diferentes y con muchas ideas diferentes. Muchos de esos debates y discusiones que tuvimos en la sala de guión cavaron en la pantalla. Ha sido bastante terapéutico porque todo el mundo aportó sus propios traumas, hablamos de todo y nos dimos cuenta de que no estábamos solas, que eso también les pasaba a otras. No puedo dejar de pensar en ese dibujo. Solo es un dibujo, cielo. No entiendo por qué tiene a Jesús en la cabeza. No somos religiosos. Puede que Brian se lo dijera. Los Mahoney son budistas. Pues entonces habrá sido otro de sus amigos. ¿Qué más da? Pero... No entiendo por qué estás tan agobiada con eso. Estamos aquí en nuestra fiesta con nuestros amigos. Quería difuminar las líneas sobre las expectativas de los espectadores sobre qué es un expatriado. Porque ¿cómo llamas a alguien que es coreano y americano y que no tiene dinero? Pero que no es local, pero que parece que sí lo es muchas veces. A menudo eso es muy confuso. Creo que es interesante y ha sido un desafío romper esas definiciones que tenemos. Bueno, Dani, ¿qué te ha parecido Expatriadas? Pues ojo, yo... lo que dices que me ha gustado, ¿eh? Ojo lo que digo, es que yo desde el primer momento le vi un tufillo un poco Big Little Lies, edición Hong Kong, tengo que decir. Es verdad que creo que tiene temas interesantes, solo he visto un capítulo, entonces tampoco puedo opinar mucho. La trama sí que me atrae, me gustaría saber a través de esos flashbacks lo que ha pasado, pero bueno, y es verdad que un poco todas esas dinámicas con toda esa población asiática en el Hong Kong de 2014, bueno, me puede interesar un poco más que un simple relato de pijas, ¿no? Y de sus conflictos familiares. O sea, a mí no me gusta el personaje de Nicole Kidman ni esa trama, que creo que es la que da misterio a la serie por otra parte, pero no, que es lo que ya hemos visto de una y otra vez continuamente. Lo que sí me gusta es que, claro, hemos conocido a los americanos de origen asiático y cómo lidian con el pasado, pero no hemos conocido cuando ellos están en Hong Kong, ¿no? Que son confundidos por locales, pero que no son locales, que además no tienen el privilegio de ser ricos como muchos otros. O sea, las distintas clases sociales que hay entre los expatriados. Pensamos que los expatriados son siempre gente pobre y muchas veces es gente rica que no tiene una identidad definida, ¿no? Y eso sí me gusta en cómo está representadas las clases y la diferencia social en todos los expatriados que se encuentran en Hong Kong. Me parece que eso rompe muchos prejuicios, sobre todo la mentalidad occidental, y creo que la directora profundiza muy bien en eso. El tema del duelo, bueno, es curioso, pero quizá me parece más obvio, ¿no? O más melodrama visto ya hasta la fecha. ¿Algo más que añadir? Pues que hoy no te vamos a llevar la contraria. Exactamente, pues así me gusta. Porque no tenemos el día para eso. No estamos para eso. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, chicos. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.